Jóvenes y señoritas, tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, Vamos a presentar el tema de hoy, es anestésicos locales en niños. Bueno, a manera de introducción vamos a indicar que la anestesia ha sido definida como la pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo, sin presentar pérdida de la conciencia. Entonces, la anestesia es principalmente un insumo, un medicamento que se ha inventado, que se usa diariamente en los diferentes centros de salud, consultorios privados, universidades, etcétera. Uno de los principios básicos es saber qué se va a inyectar. No vamos a inyectar un anestésico, que es un medicamento que se debe dosificar de acuerdo a la necesidad biológica del paciente. También debemos identificar a quién se le va a inyectar, ¿no? Qué antecedentes tiene, qué medicación está recibiendo y dónde vamos a inyectar y cómo lo vamos a hacer, qué técnica se va a utilizar. Para esto tenemos insumos que son insumos básicos, ¿no? Como una jeringa Carpule, tenemos las agujas, tenemos el anestésico mismo, tenemos el instrumental, ¿no? Y algunos accesorios como rollitos o bolitas de algodón o cotonetes. Tenemos también las agujas, ¿no? Que pueden ser extra cortas, que miden 12 milímetros, las cortas que miden prácticamente 21 milímetros, las largas que miden 25 milímetros y las extra largas que miden 30 milímetros. O pueden existir también un poco más largas, ¿no? Que se usan prácticamente para adultos. Nosotros en odontopediatría utilizamos las extra cortas y las cortas. De la misma forma tenemos los anestésicos, ¿no? Los anestésicos que son la lidocaína al 2% y la con epinefrina al 1 por 100.000 o 1 en 100.000 unidades internacionales, ¿no? Como esta. Tenemos la mepivacaína que viene al 3%. Tenemos la lidocaína, ¿no? Que prácticamente sin vasoconstrictor. Y tenemos la articaína, ¿no? La articaína está indicada principalmente en pacientes que requieran una necesidad de tratamiento un poco largo, ¿no? Esto se utiliza principalmente en implantología, no tanto en niños. Dentro de los anestésicos podemos indicar que existen dos grupos, uno que es el grupo éster y el otro que es el grupo amida. El grupo éster se caracteriza porque su duración de la anestesia es bastante corta y presenta algunos fenómenos alérgicos, ¿no? Y dentro de estos está la cocaína, la benzocaína, la procaína, la tetracaína y la clorprocaína. Dentro del grupo amida son anestésicos que tienen una buena duración y precisamente al ser combinados con un vasoconstrictor tiene una duración mayor, ¿no? Dentro de estos está la lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la bupivacaína, la articaína y la ropivacaína. Estos anestésicos del grupo amida prácticamente se metabolizan por el hígado, ¿no? Y el grupo éster a nivel plasmático. Tenemos los anestésicos tópicos. Entre estos tenemos la benzocaína, que viene al 20%,
tenemos la lidocaína que viene al 10% y también la lidocaína que puede venir en crema al 5%, ¿no? En crema al 5%. ¿Cuáles son las ventajas del anestésico tópico? Principalmente disminuye la molestia de la inyección de la aguja en la mucosa. La desventaja es de que el sabor también es amargo, ¿no? A veces no les gusta a los niños, por más de que se crema con saborizantes, no les gusta. O este tipo de anestésicos que vienen en spray no les gusta, ¿no? Otra de las desventajas es de que provoca una angustia desde el momento de la aplicación del anestésico tópico hasta el momento de la inyección, ¿no? Entonces, a veces se provoca un poco de eh, molestia al paciente y el paciente no coopera. La utilización de la anestesia tópica en la técnica anestésica es de vital importancia porque en el momento de la inyección vamos a producir dolor, ¿no? Y es lo que se quiere evitar con el uso del anestésico tópico, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener dos presentaciones, una en spray, ¿no? Que es esta, y la otra que es la presentación en crema. Lo ideal en utilizar en los niños es la anestesia tópica en crema y posteriormente se procede a la anestesia infiltrativa. Tenemos la técnica anestésica, principalmente la anestesia tópica. En primer lugar, se debe desinfectar el área, ¿no? Desinfectamos el área con clorhexidina al 0,12%. Prácticamente se debe secar el área, ¿no? Secar con un algodón estéril o utilizar la jeringa de aire, ¿no? Y aplicar ya sea con el apoyo de una toallita de algodón o con un cotonete y dejar actuar por lo menos unos 2 minutos. El tiempo de la eficacia del anestésico tópico es de 30 segundos hasta 5 minutos. Entonces, en ese transcurso ya podemos aplicar la anestesia inyectable, ¿no? Es decir, la infiltración. Anatómicamente, ¿qué nervios podemos anestesiar, ¿no? ¿Cómo se puede anestesiar? Hablamos de un bloqueo nervioso que se acerca principalmente al tronco, ¿no? Es decir, que anestesiamos al tronco nervioso. Un bloqueo de campo se anestesia a las ramas secundarias del nervio principal. También tenemos la anestesia infiltrativa que puede ser en las ramas terminales, ¿no? Esto es de mayor uso en niños. Acá, por ejemplo, estamos observando la anestesia local, ¿no? A las ramas terminales. El bloqueo de campo a las ramas secundarias y el bloqueo nervioso al tronco principal, a nivel del tronco principal. Hablemos un poco de las dosis de los anestésicos en niños. Esto es el peso del paciente, ¿no? Hablemos de niños que pesan 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos o 25 kilos. Un niño de 10 kilos, la dosis máxima será 44 miligramos, ¿no? El número de carpules representa 1.2. A un paciente niño de 15 kilos aproximadamente, su dosis máxima será 66 miligramos. Si hablamos en número de carpules, será 1.8, ¿no? Casi 2 carpules. Si tenemos un paciente niño de 20 kilos, estamos hablando más o menos de un niño de 6 años, la dosis máxima
paciente que ya pesa 25 kilos, estamos hablando de un paciente de 7 años, 8 años, la dosis máxima será de 100 miligramos y el número de carpules es de 2.7, prácticamente 2 tubos y medio, ¿no? Entonces, con esto nos referimos de que en niños en edad preescolar debemos dar prácticamente un tubo y medio. En niños en edad escolar podemos dar hasta 2 tubos, ¿no? Y 2 tubos y algo más, 2 tubos y medio tal vez, pero no más. Entonces esas son las dosis de forma empírica que podemos manejar. Niños que ya pesan o jóvenes de 30, 40 kilos, 50 kilos, ¿no? También se debe dosificar de la misma forma, ¿no? No podemos exagerar con la dosificación de la anestesia, porque debemos tomar en cuenta que el anestésico es un medicamento. Entonces la lidocaína es un fármaco, ¿ya? Que se puede dosificar 4.4 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Es decir, 36 miligramos por cartucho. En la mepivacaína, que también viene al 2%, de la misma forma, la dosis es 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Se puede combinar con la epinefrina, la lidocaína con la epinefrina, que viene 1 en 100.000 unidades internacionales. Entonces, esto lo he indicado para nuestros pacientes niños. ¿Cuál es la técnica para anestesiar? En primera instancia, se debe distraer al niño. Estamos utilizando una técnica distractiva, ¿no? Hablarle, o podemos utilizar algún medio audiovisual, ¿no? También se debe enseñar al paciente, ¿no? Mostrarle qué se va a realizar, pero no debemos mostrar la aguja, ¿no? Porque vamos a crear una fobia a la aguja. Debemos decir, mostrar y hacer, ¿no? Esa es una otra técnica que podemos utilizar. También podemos utilizar el lenguaje infantil. Es importante no utilizar o manejar o preguntar sobre el dolor, ¿no? Simplemente, en vez del dolor, podemos utilizar otros términos, por ejemplo, una molestia, un hormigueo, o un piquetito, o un pellizco podría ser, ¿no? Para evitar que el paciente tenga ya un poco más de ansiedad. No debemos mentir al paciente, siempre indicarle que va a tener algún tipo de molestias, ¿no? Y que va a sentir, el paciente va a sentir el efecto de la anestesia, ¿no? ¿Qué efecto tiene la anestesia? Es prácticamente la sensibilidad, ¿no? Se pierde en el lugar. Va a sentir una especie de inflamación, ¿no? Un aumento de volumen y un endurecimiento de la mucosa. Entonces, esa sensación hay que indicarle al paciente. Es importante no preguntarle, como les había mencionado, acerca del dolor, que es importante. Es importante también un poquito controlar los movimientos de la cabeza para evitar algún movimiento involuntario que pueda causar alguna mala técnica anestésica. También es importante calentar el cartucho dental. ¿Por qué se debe calentar? Porque el cuerpo está a 36 grados centígrados, ¿no? Y nuestro anestésico prácticamente en los climas fríos está a una temperatura menor. Entonces, el anestésico en climas fríos se mantiene a una temperatura de 20, 15 grados, ¿no? Entonces debemos elevar la temperatura del anestésico aproximado a la temperatura corporal, ¿no? Para evitar el dolor. Una vez que ya tengamos
todo la parte, digamos, necesaria, debemos inyectar suavemente, ¿no? Introducir la aguja y, anestesiar muy lentamente. ¿Por qué se debe anestesiar lentamente? Para evitar la ruptura de tejido, ¿no? Estamos evitando la expansión ística súbita. También debemos trabajar a cuatro manos. La madre debe apoyar también sobre el brazo, con su brazo sobre el tórax del niño, ¿no? De una forma pasiva. Es importante utilizar un camuflaje a la anestesia, ¿no? A la jeringa carfule y a la aguja, ¿no? Acá en la figura vamos a observar que la niña se está asustando, ¿no? Se asusta porque observa una jeringa grande, ¿no? Que en su imaginación puede atravesarle toda la cabeza. Entonces es importante indicarle que no le va a hacer daño, ¿no? Es preferible también utilizar estos otros medios de camuflaje. Al igual que los medicamentos, los fármacos, también los anestésicos tienen complicaciones, ¿no? Hablemos de las complicaciones locales. Nos puede causar mordeduras, podemos causar hematomas, isquemia, edema, infección de la zona inyectada, podemos causar dolor, podemos causar un trismus post-inyección, ¿no? El trismus es, ustedes muy bien saben, es la imposibilidad de abrir la boca, ¿no? Por lesión muscular. La inyección intravascular, ¿no? Y también la parálisis facial pasajera. También es importante ver el fracaso de la anestesia, ¿no? Cuando no hace efecto nuestra anestesia. Entonces son complicaciones de la anestesia local. Complicaciones locales. Hablemos de las complicaciones generales. También puede existir una reacción alérgica, ¿no? A la anestesia, especialmente a los conservantes de la anestesia o a los otros acompañantes que tiene la anestesia, ¿no? También puede surgir una lipotimia por falta de irrigación sanguínea o perfusión sanguínea al cerebro. Esto sucede principalmente cuando el paciente niño viene sin desayunar a la consulta. Puede ocurrir que el paciente se desmaye, ¿no? Y esto principalmente por falta de oxigenación a nivel del cerebro. Puede existir mareos, visión borrosa. También otra de las complicaciones generales es la ansiedad y los temblores que puede ocurrir. Y en casos un poco más graves, las convulsiones, ¿no? Y también la depresión del sistema nervioso central. ¿Cómo se puede identificar? Cuando el paciente niño se empieza a dormir, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente se duerma no significa que el paciente está apoyando, es colaborador, ¿no? Es más bien es importante, si nosotros estamos anestesiando, verificar sus signos vitales, ¿no? Y siempre observar la cantidad de anestesia que se utiliza. Se puede también, junto con las reacciones alérgicas, producirse un edema angioneurótico. Dentro de las complicaciones locales habíamos mencionado, ¿no? La isquemia que puede producir. Esto principalmente por prácticamente la introducción de anestesia en los vasos, en los pequeños vasos que existen en la mucosa. También puede existir algún tipo de lesiones involuntarias por movimientos tal vez involuntarios del paciente niño, ¿no? La fractura de una aguja. Existen también la posibilidad de que exista la fractura de la aguja y se llegue a tragar la aguja, ¿no? Entonces son cosas a veces que se debe cuidar.
también otra de las complicaciones locales es la lesión de los músculos, ¿no? Porque puede causar trismos, la lesión en algún músculo al momento de anestesiar. También podemos causar edema bipalpebral, ¿no? A nivel del labio también. Otras complicaciones locales, por ejemplo, está también la parálisis facial pasajera, donde existe eh, lagrimeo, caída del párpado superior. También tenemos las úlceras traumáticas por mordedura post-anestesia, ¿no? Existe, por ejemplo, una mordedura post-anestesia, ¿no? Lesiones que a veces es con pérdida de tejido, ¿no? Que prácticamente es por falta de recomendación a los padres de familia. O, o simplemente el fracaso de la anestesia. Existen complicaciones de la anestesia generales, como habíamos mencionado, ¿no? Reacciones alérgicas, lipotimias, especialmente lo que es las reacciones alérgicas que viene acompañado de un edema bipalpebral, ¿no? Y a nivel del labio superior o inferior puede ser, y un rash cutáneo, ¿no? Y seguido de esto puede estar el edema angioneurótico, ¿no? Que es de bastante cuidado, ¿no? Y que se debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta alergia, esta reacción alérgica, este edema angioneurótico continúe su curso. Dentro de los anestésicos locales es importante también las recomendaciones. Entre las recomendaciones tenemos principalmente conocer el peso del paciente, ¿no? Para una dosificación exacta de nuestro anestésico. Calcular el promedio del peso por año, ¿no? Y para esto tenemos la aproximación del peso según la edad del paciente, ¿no? Según esta tablita nos indica de que el paciente de 1 a 6 años aumenta anualmente 2 kilos. El paciente de 7 a 12 años aumenta 3 kilos por año, ¿no? Y también lo hace en estatura, ¿no? En longitud. Entonces, si un niño tiene 6 meses, tendrá 6 kilos de peso. Si un niño tiene 9 meses, tendrá 9 kilos de peso. Al año tendrá 10 kilos de peso. Y a los 2 años tendrá 12 kilos de peso. A los 3 años tendrá 14 kilos de peso. A los 4 años tendrá 16 kilos de peso. A los 5 años tendrá 18 kilos de peso, ¿no? Y a los 6 años, o prácticamente a los 6 años, tendrá 20 kilogramos de peso. A partir de estos 20 kilos, ¿no? De los 6 años, el paciente, el niño va aumentando 3 kilogramos por año. Entonces, si un paciente tiene 7 años, tendrá 23 kilogramos. Si un paciente tiene 28 años, tendrá 26 kilogramos, y así sucesivamente. A los 10 años llega a tener el paciente niño 30 kilogramos, ¿no? Entonces, esta tabla de aproximación del peso según la edad, ¿no? Lo pueden manejar en lugares donde no existe balanza, lugares donde solamente les informen acerca de su peso, acerca de su edad. Entonces, por ejemplo, cuando exista ausencia de balanza, se puede utilizar esa tabla, ¿no? Esto principalmente les va a ocurrir en las provincias, ¿no? En provincias a veces no existe, se visita una comunidad y no existe una balanza para dosificar medicamento o anestesia.
Entonces es importante esta tablita que se les está indicando. Hablemos de las técnicas anestésicas. Prácticamente existen muchas técnicas. De uso cotidiano es la anestesia local, ¿no? Con el uso de la jeringa Carpule y los cartuchos dentales. Existen otras técnicas, por ejemplo las inhalatorias, las técnicas anestésicas generales, ¿no? Otras técnicas también que, como esta que estamos observando, es una técnica infiltrativa por presión, no se necesita la aguja, ¿no? Para infiltrar el anestésico, simplemente es a presión, ¿no? Pero es una técnica moderna que se ha estado probando y probablemente ya llegue, ¿no? Son técnicas modernas. Dentro de las técnicas infiltrativas tenemos principalmente para bloquear los dientes superiores primarios y permanentes, los dientes anteroinferiores. ¿Cuál es el procedimiento? Principalmente se tiene que identificar el margen gingival de la encía libre, ¿no? Y posteriormente a 1 centímetro por debajo, ¿no? A nivel del fondo del surco se puede inyectar, tomando en cuenta siempre que el bisel esté con vista hacia el periósteo. Se debe aspirar para verificar que no estamos en un vaso o en una arteria, ¿no? Y se debe utilizar el anestésico no en mucha cantidad, ¿no? Prácticamente en las técnicas infiltrativas debemos depositar un cuarto tubo hasta medio tubo. Tenemos la inervación del maxilar superior. Tenemos en la parte posterior, tenemos el nervio dentario superior posterior, ¿no? Que está por debajo de la apófisis piramidal, ¿no? Del borde inferior, ¿no? De la apófisis piramidal, la emergencia de este nervio. Tenemos el nervio dentario medio, que está por delante de la apófisis piramidal. Tenemos el nervio dentario superior anterior, ¿no? Que prácticamente inerva a la parte anterior de las piezas dentarias. En el maxilar inferior tenemos el nervio dentario inferior, ¿no? Que es el nervio bucal, el nervio lingual, ¿no? Son nervios que podemos anestesiar. Tenemos también la emergencia acá, la ubicación del nervio dentario posterior, que está por debajo del borde inferior o por detrás del borde inferior de la apófisis piramidal o apófisis cigomática, ¿no? Esta es la emergencia. Tenemos el dentario medio y los dentarios anteriores. En la técnica troncular del nervio dentario inferior, ¿no? También anestesiamos al nervio lingual y al nervio bucalar. ¿Cómo anestesiamos? ¿A qué piezas dentarias anestesiamos? Anestesiamos principalmente a los molares temporarios y a los molares permanentes, ¿no? Están acá. Y también vamos a anestesiar a los premolares permanentes, ¿no? Y prácticamente también a los anteroinferiores, ¿no? Porque se anestesia toda la hemimaxila. Para la
anestesia del nervio dentario inferior tenemos parámetros de referencia. ¿Cuáles son estos parámetros? En primer lugar, el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Estamos hablando a este nivel. Tenemos también el borde anterior del músculo massetero, que también se encuentra a ese mismo nivel prácticamente. Y un poquito por delante tenemos el reborde oblicuo interno, que podemos encontrar en este sector. También tenemos el rafe pterigomandibular, que es este, y tenemos el trígono retromolar, ¿no? Entonces tenemos toda esta área. Entonces nosotros aplicamos, acá está también el trígono retromolar, ¿no? Aplicamos a este nivel, ¿no? Son puntos de referencia que vamos a tener para una buena aplicación del nervio dentario inferior, la técnica troncular. También existen otras técnicas para anestesiar en casos de complicaciones. Por ejemplo, estoy hablando de un caso de disfagia, un caso de trismus, ¿no? Donde se puede anestesiar también al nervio maxilar inferior, pero ya en casos, por ejemplo, donde no existe apertura bucal, ¿no? Se puede anestesiar por debajo del cóndilo, a nivel del cóndilo mandibular, o a nivel por debajo de la escotadura sigmoidea. Estamos hablando de las técnicas Go-Gates y la técnica de Aquinosi, ¿no? Que se utilizan prácticamente estas técnicas en el área de cirugía maxilofacial. Tenemos la técnica convencional, ¿no? Que se utiliza la técnica a nivel del agujero del nervio dentario inferior, perdón. ¿Cuál es la técnica de troncular del nervio dentario inferior? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? En primer lugar, se debe acomodar la jeringa carpule a nivel o paralelo al plano oclusal, situar sobre los molares del lado opuesto, ¿no? En niños en edad preescolar debemos introducir máximo 15 milímetros, en niños en edad preescolar, ¿no? Y en jóvenes podemos introducir de 2 a 2.5, es decir, 25 milímetros, ¿no? Y inyectamos y aspiramos para identificar si estamos en un vaso sanguíneo. Si está un vaso sanguíneo y se aparece un poco de sangre, se retira y nuevamente se anestesia, ¿no? Entonces se debe identificar bien estos parámetros para anestesiar. ¿Cuáles serán los parámetros según el plano de oclusión? En niños de 4 a 5 años podemos anestesiar 5 milímetros por debajo del plano oclusal, como estamos observando acá. En niños de 6 a 9 años, la inyección es a nivel del plano oclusal, ¿ya? A nivel del plano oclusal, como estamos observando acá. Y en niños prácticamente de 10 a 12 años se puede anestesiar 5 milímetros por encima del plano de oclusión. Acá, por ejemplo, observamos un cráneo, ¿no? Maxilar inferior de una persona adulta, ¿no? Y este es el plano de oclusión o plano oclusal, ¿no? Y el conducto dentario inferior se encuentra a 1 centímetro por encima. Entonces ya en adultos es 1 centímetro por encima, ¿no? Entonces estos parámetros son importantes manejar en niños. Existe también la técnica de los 3 pasos, una de las técnicas que también se utiliza en los adultos, ¿no? Es primeramente ubicar la jeringa
del lado que se va a anestesiar, ¿no? Se deposita una cierta cantidad, ¿no? Luego se mueve al lado contrario, a los molares del lado contrario, y se deposita otra cantidad del anestésico. Y por último, se retira, al momento de retirar, se depositó otra cantidad, ¿no? Entonces, este movimiento que se realiza de un lado al otro produce cierta molestia a los pacientes niños, ¿no? En algunos casos causa dolor. Entonces, lo indicado es utilizar la técnica directa, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta técnica que nos puede dar un buen resultado. La técnica directa es ubicar la jeringa carpule del lado contrario a nivel de los molares y ubicar los parámetros y anestesiar, ¿no? Inyectar y anestesiar muy lentamente. También tenemos el bloqueo nervioso a nivel del nervio mentoniano. El nervio mentoniano, el agujero mentoniano se ubica aproximadamente a 3 centímetros de la línea media, ¿no? Estamos ubicando a nivel del primer y segundo premolar inferior. Entonces se inyecta a ese nivel, ¿no? En el fondo del surco, siempre tomando en cuenta que el bíceps esté girado o esté vista al periósteo, ¿no? Acá también observamos la ubicación del nervio mentoniano, ¿no? Está entre el primer y segundo premolar, ¿no? Ubicamos el nervio mentoniano. En los nervios incisivos, en la parte anterior inferior se puede ubicar, se puede anestesiar también de la misma forma, realizando la técnica infiltrativa, ¿no? Por 1 centímetro por debajo del margen gingival. El bloqueo del nervio infraorbitario lo realizamos a nivel de la fosa canina, ¿no? Por encima del canino superior. Y el nervio infraorbitario está en la emergencia del agujero infraorbitario, ¿no? Está a 5 milímetros por debajo del reborde orbitario, ¿no? Está también a 3 centímetros de la línea media. Entonces, nosotros anestesiamos por debajo de esta emergencia del nervio infraorbitario, aproximadamente a este lugar, si queremos anestesiar a nivel troncular. Siempre es importante tomar en cuenta y verificar, palpar, que no lleguemos a otras estructuras, ¿no? También vamos a ver el bloqueo de los nervios alveolares posteriores superiores, ¿no? Están a nivel palatino, a nivel del segundo molar superior en el paladar, ¿no? También inervan al primer, segundo molar y también al primer y segundo premolares. Tenemos también la anestesia del nervio nasopalatino, ¿no? Acá también vamos a ver dónde se inyecta, dónde se hace la infiltración, ¿no? Acá también observamos, ¿no? El bloqueo del nervio nasopalatino, ¿no? Ubicamos todo lo que es alrededor, ¿no? Ubicamos clínicamente la papila y podemos anestesiar adyacente, o es decir, alrededor de la papila, y no o nunca a nivel de la papila, porque está bastante inervada y es bastante sensible. Tenemos la técnica anestésica en niños en la parte anterosuperior, ¿no? De la misma forma se inyecta a 1 centímetro
nivel del fondo del surco, ¿no? Un poco se retrae el labio, ¿no? A nivel de la encía insertada, a ese nivel insertamos en el fondo del surco. Realizamos una inyección de la misma forma, ¿no? En los dientes, en las piezas dentarias, primer molar y canino. Tenemos otras técnicas, ¿no? Como por ejemplo acá observamos la técnica transpalatina, que se anestesia por el lado vestibular. Esto principalmente para evitar la anestesia por el lado palatino. Ustedes muy bien saben que la anestesia por el lado palatino es bastante dolorosa. Entonces se ha visto esta técnica donde se anestesia a nivel de la papila interdentaria, ¿no? Y se introduce la aguja prácticamente 3 hasta 4 milímetros, ¿no? Y no más. Es importante evitar que no pase hasta el lado del paladar, ¿no? Porque vamos a causar mucho más daño. Entonces, introducimos muy poquito, anestesiamos y vamos a observar una zona isquémica, ¿no? En el área. Entonces, esa es la técnica transpalatina. Tenemos también otras técnicas como la técnica intraligamentosa, ¿no? Por ejemplo, acá estamos observando que estamos anestesiando a nivel intraperiodontal, ¿no? A nivel del periodonto. Esta técnica es bastante controversial porque muchos autores señalan de que esta técnica puede dañar o causar una lesión, ¿no? En el tejido circundante de las piezas dentarias permanentes. Es así que se debe tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de la anestesia. Es importante no utilizar mucha cantidad, es simplemente máximo unas gotas, ¿no? Para evitar la lesión, ¿no? del tejido circundante a la pieza dentaria permanente. Estamos hablando del capuchón pericoronario, ¿no? Podemos lesionar. Existen otras técnicas que desde mi punto de vista también es bastante traumático. Antes de realizar esta técnica, la intrapulpar, es mejor realizar las otras técnicas, ¿no? La técnica troncular, tal vez la técnica infiltrativa y posteriormente a eso recién como último recurso tal vez recurrir a esta técnica intrapulpar que es bastante agresiva, ¿no? Es bastante dolorosa en caso de que no haga efecto la anestesia. Entonces esto es como último recurso en los niños. Vamos a mencionar el cálculo de los anestésicos en niños. Tenemos un paciente de 5 años, ¿no? Que pesa 18 kilogramos. ¿No? Y vamos a utilizar anestésico local, lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 100.000 unidades internacionales. Para esto, ¿qué hacemos? Realizamos la multiplicación del peso por la dosis máxima del anestésio, que es 4.4. Entonces, la dosis del paciente de 18 kilogramos será 79.2 miligramos. Estos 79.2 miligramos se divide entre 36, que es la cantidad o la dosis por cartucho, ¿no? Entonces, que nos va a dar la cantidad de tubos anestésicos como máximo, ¿no? Acá nos da 2.2, entonces en este paciente de 5 años la cantidad máxima es 2 tubos, ¿no? Entonces con un margen de seguridad nosotros podemos darle un tubo medio, ¿no? Entonces en un paciente en edad preescolar siempre es preciso verificar esa situación de dosificar bien al paciente, ¿no? Entonces, un tubo y medio es lo máximo que podemos dar,
¿no? O prescribir al paciente niño. Y en adultos, o perdón, en niños en edad escolar, tal vez podamos ya llegar a los 2 tubos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el margen según la dosis kilogramo peso del paciente. Bueno, ya concluyendo, vamos a mencionar que toda la bibliografía también se ha consultado de odontopediatría, de BOG, ¿no? El crecimiento del niño al joven, al adolescente. Entonces, también tenemos las consultas de farmacología del INTER, otros también como odontopediatría, ¿no? De Becerra. En conclusiones vamos a decir que los anestésicos tópicos, ¿no? Y los anestésicos inyectables, ¿no? Como los cartuchos, son de vital importancia para realizar un buen control del dolor, ¿no? Y así podamos llegar a una buena atención odontológica, ¿no? El paciente va a estar bastante confortable, va a estar cooperador, va a estar prácticamente sin ningún trauma, ¿no? Eso es lo que se quiere con la aplicación de una buena técnica anestésica tópica y una buena técnica infiltrativa, ¿no? Entonces es lo que se quiere y prácticamente el paciente va a estar bien colaborador con uno, ¿no? Entonces se le va a agradecer bastante a su profesional odontólogo. Bueno, me despido con esta frase: la vida es muy corta para las excusas. Define tus metas y ve tras ellas, ¿no? Ron White. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos en otras oportunidades con los otros temas de la asignatura clínica integral niños. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes y señoritas. Que tengan un buen día, un buen resto de jornada. Muchísimas gracias.